A escasos 20 kilómetros de Ávila se encuentra la localidad de Muñogalindo, que en las 2 últimas décadas se ha convertido en un centro ambiental y artístico de primer orden. Desde el Ecomuseo, que es el centro de interpretación del Valle Amblés, vamos a comenzar este paseo. Se ha convertido en una ruta de arte en la que el medio natural que alimenta a Muñogalindo forma parte de la galería expositiva con trascendencia internacional que las piedras pintadas de Ibarrola en la finca de Garoza han propiciado al municipio. La interpretación del medio en el que desarrolla su actividad esta localidad del Valle Amblés es fundamental para conocer después el devenir de su historia reciente en la que arte y naturaleza se dan la mano. El Ecomuseo o Centro de Interpretación del Valle Amblés, ubicado en Muñogalindo, brinda al visitante un punto de partida especialmente atractivo. El edificio en sí es la antigua Casa del Médico, antiguo centro rural de higiene, inaugurado en el año 1953, que por cierto fue el primero de España que se inauguró como tal, se hizo como tal, y después de su uso y su disfrute empezaron los centros, los consultorios médicos nuevos, y esto pues quedó abandonado. Era la antigua casa y del médico y se pasaba a consulta. Después quedó abandonada y el ayuntamiento en el año 2000, creo que fue en el 2002, gracias al proyecto LEADER, se hizo la recuperación de la casa y se hizo un centro de visitantes del Valle Amblés. La filosofía del asunto del centro de visitantes era el hacer un índice del Valle Amblés para cualquier persona que viniera de fuera, no conociera la zona, pero sí, una vez que pasara por aquí y viera el centro, se hiciese una idea de dónde estaba, qué es lo que podía ver y qué rutas podía recorrer. Para eso están los paneles donde se indica los pueblos, las cosas importantes que hay, importantes de interés que hay en los pueblos, dónde están ubicados los pueblos, que se puede ver en la maqueta para que se hiciera una orientación, qué fauna podía ver, visitar, que conociera que había. En la parte de abajo tenemos un antiguo telar, tenemos algunas piedras, molinos, algún capitel, que marca un poco la historia y el recorrido del Valle Amblés, no solamente de este pueblo. Después, en el año 2008, creo recordar, gracias al proyecto Wagen, se hizo otra intervención y se convirtió en Ecomuseo. Ecomuseo, centro de interpretación, centro de visitantes, se hizo una aglomeración de información donde ya era mucho más completa la información que podía tener el visitante. Y el sitio donde se ubica, que es un sitio fenomenal por el cruce, de fácil acceso, es punto de información turística, como se puede ver abajo, y cualquier persona que venga al Valle Amblés y pase por esta carretera, creo que lo tiene muy fácil para poderse informar y orientarse. Está abierto los fines de semana y en horario desde jueves a domingo, en horario de 10 a 6 de la tarde y en domingos de 10 a 3. La fluidez de las visitas, muchas de ellas programadas y de grupos, dejan palpable el interés de este enclave cercano a la capital abulense, en el que el arte se respira de manera contundente. No en vano, el artista vasco e internacional Agustín Ibarrola elegiría la finca de Garoza para realizar una de sus obras más singulares. Otros artistas encuentran en Muñogalindo su refugio inspirador. Jesús Velayos es un artista muy prestigioso de Ávila, tiene su estudio en Muñogalindo y nos lo va a mostrar. Yo soy de Muñogalindo, mi mujer es de Muñogalindo y toda mi familia, entonces pasamos aquí los veranos y a veces un poquito más, entonces por eso he elegido Muñogalindo. Tenía un estudio antes aquí, pero era pequeño, se me iba quedando pequeño y entonces me hice este, que está más o menos diseñado para ser un estudio con sus almacenes, zonas de trabajo sucio, sitio para soldar, para cortar y demás, y otra zona limpia para otro trabajo. Esta zona para dibujar y para charlar con vosotros. Quiero decir que está diseñado un poquito mejor que el antiguo que tenía, que además de pequeño tenía un diseño un poco difícil de trabajar en él. Suelo tener mucha obra, tengo en dibujos y eso que habrás visto ahí, muchos, a lo mejor hay 50, 60 o 100, y cuadros otros 200 o más, porque también traigo obra
La última obra más o menos lo tengo en Madrid. Como en Madrid es un piso, pues allí no puedo almacenar demasiada obra y escultura, y eso suelo traérmelo todo aquí, y los cuadros más antiguos también, lo más antiguo lo tengo almacenado ya un poco, lo dejo ahí para el futuro, y lo un poquito menos antiguo pues es lo que estás viendo más o menos aquí. Como sucede con los grandes artistas, las conversaciones con Jesús Velayos son largas y fructíferas. Buenos amigos, que conoceremos también en este paseo, se reúnen en su estudio, ese lugar íntimo, el corazoncito de Velayos, para hablar del arte y la vida rodeados de pinceles, lienzos, composiciones nuevas y otras ya reposadas. Mi idea es un poco una idea pues muy cercana a Paul Klee, muy cercana a las ideas de Kenneth Clark, que habla un poco del paisaje como género y va viendo esas evoluciones. Y al final hay una frase muy conocida de Kenneth Clark que dice que estamos rodeados de muchos elementos, nubes, árboles, hojas, caminos, demás, todos estos elementos, todo eso es a lo que llamamos naturaleza. Eso nos construye una especie de imaginario que es como un cajón desastre con esos elementos, que es lo que yo utilizo para mis cuadros. Creo una especie de estructura como si fuera una escena y con todos los elementos los voy componiendo. Por eso verás en mis cuadros que hay como una estructura plana, casi es como un damero de juego, plano en el que unos elementos charlan, dialogan entre ellos y componen un paisaje. Quiero decir que yo sí que me inspiro, por supuesto, en la naturaleza, y más siendo un hombre de pueblo como soy yo, pero luego a la hora de componer hago una estructura del cuadro mía, o sea, construyo un cuadro propio, creo mi paisaje propio, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho la discusión entre Van Gogh y Gauguin, que Gauguin, le decía Van Gogh a Gauguin que tú no eres impresionista porque tienes que estar en el campo y trabajar a plein air, como decían ellos. No, y Gauguin le decía, no, yo soy impresionista porque yo voy a la naturaleza y me impresiono en la naturaleza. Todo eso lo guardo en mi cabeza y vuelvo a mi estudio, y en mi estudio es donde yo planifico todo eso que tengo. Mi estudio es mi refugio, es todo. De momento es el sitio donde voy yo todos los días y donde allí se disuelven y se eliminan las penas, se incrementan los placeres, se disfruta, porque el crear es disfrutar, pero también es sufrir, ¿no? Yo creo que la pintura es como el amor, que duele, pero también es un placer, ¿no? En fin, para mí es todo, el estudio es mi vida, podríamos decir. Allí conocemos la vinculación de este artista natural de Muñoz Galindo con Agustín Ibarrola, el gran creador que conversa con la naturaleza y que un buen día quiso dejar en este municipio una de sus más grandes obras. Yo cuando conocí a Ibarrola era un chaval empezando Bellas Artes. Fuimos a una exposición de Agustín Ibarrola en la Galería Miqueldi, y Agustín al entrar nos saludó y nos habló y nos contó cosas de un cuadro y tal. Y la verdad es que nos quedamos impactados todos, porque estamos hablando de unos años en que Agustín Ibarrola con Chillida y con Oteiza eran los más grandes pintores de España, los más conocidos, con dimensión internacional, porque había muchos grandes, pero la dimensión internacional que tenían esto no la tenía nadie. Entonces, que un señor así, a unos chavales que están empezando Bellas Artes, hable contigo y tal, pues te llega al corazón un poco, ¿no? Y desde entonces le tenía un gran afecto y un gran cariño. Después, en el 2005, vino a pintar a Garoza, que ya os dirá Alfredo cómo vino y todo eso. En el 2005 finales o 2006 nos llamó Carlos Aganzo, pues a Florencio Galindo, a Ángel Sardina, a Pajares, a Espía, unos cuantos pintores, y vinimos con poetas, con José María Muñoz Quirós y algunos, y vinimos aquí, nos presentaron a Ibarrola, estuvimos comiendo con él, estuvimos viendo las piedras, nos hablaron del proyecto, pasamos un día extraordinario, contentísimo, nos pareció una maravilla para Ávila, porque esto iba a ser, pues, aparte de una gran obra, porque es una obra que tiene dimensión internacional, pero aparte de eso, para todos los artistas abulenses, para la mayoría, no digo para todos, nos pareció una maravilla. Para otros a lo mejor no, porque había sus resquemores, como siempre pasa en este mundo nuestro, no solamente en la pintura, sino en todos los mundos hay envidias y cosas que son lo que crean la mezquindad humana y estropean muchas de las cosas importantes que se podían hacer. Pero bueno, aparte de eso fue una gran ilusión y aportamos todo lo que pudimos. Estuvimos mucho tiempo viéndonos, trabajando, colaborando con él. Y yo, al ser de Muñoz Galindo, pues empecé a tener mucha relación. Yo era amigo de Alfredo, nació lo que se iba a llamar la Fundación Ibarrola.
ahí empezamos a tener mucha relación. Agustín venía todos los veranos, yo solía esperarle cuando venía y comíamos en el restaurante, venían los escoltas, le dejaban y se quedaba ya feliz, ya era libre, porque Agustín la sensación que tenía aquí es que era libre, pues era un hombre querido. Yo colaboré mucho con él y subía mucho, yo estuve alguna vez trabajando con él, por eso para la restauración y demás, pues más o menos era la persona que más sabía cómo se tenía que hacer esto, porque había estado con él, hablando con él, pintando con él, y bueno, todos los veranos teníamos una gran relación con él y con Mariluz. Y yo pienso que he sido un colaborador, desde mi punto de vista, importante, o quiero ser importante solo por el afecto que le tengo. La verdad es que yo era amigo de Alfredo Melgar desde hace muchos años, desde que éramos chavales, y Alfredo es el que tiró de mí para que le acompañara en todo esto. Pienso que es un proyecto que, para empezar, estamos confundiendo dos cosas importantes. Un fenómeno artístico tan importante como este no tiene que ser comprendido por la ciudadanía como algo tan cercano que lo podamos entender todos. Quiero decir que el arte moderno no hace obras para que el señor de enfrente, el tendero de enfrente o el portero de enfrente las compre o las entienda, no, ya lo entenderán. El arte sigue su camino y tiene que seguir su camino, y los que quieran se tendrán que ir acercando al arte como se acerca uno a cualquier fenómeno cultural, a través del conocimiento. La belleza rápida, instantánea que pretendemos en el arte no existe ni ha existido nunca. Lo importante es saber lo que es, y sabemos que es una gran obra, y hay tres obras importantes del Land Art en España, de Agustín Ibarrola, que son Oma, Muñoz Galindo y lo de Alemania del Ruhr. Esta es la finca de Garoza, 12 hectáreas de arte y naturaleza, 119 piedras pintadas por Agustín Ibarrola. Alfredo Melgar, propietario de la finca de Garoza y buen amigo de Agustín Ibarrola, decidió contribuir a la libertad robada al artista durante unos tiempos difíciles en el País Vasco. Le intentaron quemar el almacén donde tenía todas las obras que le quedaban de su historia de artista. Era un polígono industrial cerca de Guernica, donde él tenía un almacén, y estaba hecho polvo el hombre. Le habían roto esculturas públicas que tenía en parques públicos, porque él, habiendo estado en la cárcel 8 años durante el franquismo, sin embargo, con la democracia él dijo, no, lo mío es la democracia. Él se plantó y entonces ETA lo empezó a amenazar. Entonces fui a verle con un amigo común que me habló de esta historia, fui a verle a su casa de Oma y nos entendimos muy bien, me pareció un caballero, lo que es, un gran caballero, y le dije, hombre, pues me gustaría enseñarte una cosa, se me ocurrió una idea, pero no se la contó. Entonces le traje aquí, vino con su mujer, y bueno, esto, claro, para un vasco como él, montañés y tal, le encantó, tío, y tal, qué maravilla y tal y cual. Le dije, pues, ¿te gustaría hacer algo aquí? Hombre, esto sería fantástico y tal. Pues aquí tienes tu sitio. Nos dimos la mano y así empezó todo. Y entonces la idea al principio era hacer aquí una fundación, construir unos edificios y todo esto. Claro, con la crisis económica eso se tuvo que disminuir porque no había suficientes medios, y entonces esto pues se ha convertido en un parque de 110 preciosos granitos donde él estuvo 4 veranos trabajando y que es visitable, y nada, pues ha sido una colaboración. Yo he puesto el sitio, él ha puesto su trabajo de manera totalmente desinteresada por ambas partes. Y bueno, yo espero que esto quede como patrimonio del Valle Amblés, de Ávila, de Muñoz Galindo, y en fin, que la gente pueda disfrutar en este lugar tan precioso y con estas obras de arte que además se reclaman del origen, porque en definitiva el arte humano original es un arte sobre la piedra, las manos estampadas en la piedra, los petroglifos, y lo que ha hecho Agustín es rememorar todo aquello trabajando de esta manera sobre la piedra, como él dice, no pintando piedras, sino conversando con ella. Allá por el año 2005, el artista encontró la felicidad que emanaba de este paisaje, y durante 4 veranos Agustín Ibarrola se dedicó a crear esta gran galería de arte abierta al mundo. Fue muy bonito el proceso de la pintura y estar aquí con él.
y algunos días venir desde la casa trayendo los bocadillos que venía yo a través del monte y encontrarme en una piedra muy aplicado, pintando, y detrás de él a unos metros un par de vacas mirando estupefactas lo que estaba sucediendo. Yo espero que a través del tiempo, según se vaya dando a conocer, cuando gracias a personas como Lara, por ejemplo, que han hecho una página web excelente y renovándola y todo eso, pues cada vez vaya no solo a un ámbito nacional, sino a un ámbito internacional, ¿no? Porque realmente esto es un fenómeno, yo creo que único. No conozco, yo por lo menos no lo conozco, otro caso donde en un parque natural se haya hecho una intervención de este tipo. En 2013 se fragua el proyecto, el artista contempla el resultado y lo explica. Y ya en 2015 se inaugura la senda visitable, el museo al aire libre, una experiencia única. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que la obra de Ibarrola, expuesta a la intemperie, necesite un repintado. Las tareas comenzaban hace casi 2 meses, aún con buen tiempo. Agustín Ibarrola siempre trabaja normalmente con la carta de color de Titan Lux y siempre con color directo. Nos vamos a encontrar muy pocas piedras a lo largo del recorrido que no sean color directo sobre la piedra. Sí que vamos a ver cosas que a lo largo de la obra de Agustín Ibarrola no se han visto, porque digamos que esta es su obra más madura, más grande y más madura que ha hecho a lo largo de su vida, con lo cual nos vamos a encontrar piedras en las que vamos a ver degradados, fundidos, que no es típico en la obra de Agustín Ibarrola. Agustín Ibarrola suele trabajar siempre color directo, color plano, sobre el lienzo, sobre la roca, sobre la madera, sobre lo que trabaje. El tipo de piedras sobre el que nos exponemos es un granito, nada más que hay ciertas zonas del granito, en algunas piedras, que es una composición. Entonces, sobre todo los planos cóncavos de las piedras, en este caso, no se ve porque no tenemos ningún plano cóncavo, luego iremos a explicarlo para que lo entendáis. Es gneiss, y gneiss es como es una mezcla de granito con una arenisca, para que os hagáis una idea, entonces hay mayor deterioro. Entonces, lo que pasa en las zonas que está pintado, por la porosidad que tiene, la pintura se va con mucha más facilidad, tanto a la hora de restaurar como por las inclemencias meteorológicas. El mayor peligro que supone es el sol. La exposición solar y los cambios de temperatura bruscos es lo peor que les viene a la pintura. Porque, digamos, las pinturas de las cuevas se conservan también porque tienen unas condiciones tanto de humedad como de que no les da la luz solar, que por eso podemos ver pinturas en cuevas después de miles de años bien. Aquí las piedras que tenemos a la sombra, hay algunas que no se han necesitado restaurar nunca, pero las que están al sol se destrozan, o sea, se pierden todo el color, pierden toda la pigmentación, y luego por los cambios de temperatura es por lo que se descorchan, porque el cambio de menos no sé cuántos grados por la noche a un sol por la mañana radiante, esos cambios bruscos de temperatura son los que destrozan a la pintura. No podemos utilizar ningún tipo de aglutinante ni ningún tipo de producto que haga de imprimación a la piedra, porque alteraríamos la gama tonal y entonces ya cambiaríamos toda la gama tonal de la obra, con lo cual nos es imposible. Tenemos que utilizar siempre la misma paleta de color que utilizó Agustín.
En esta piedra vemos el grado de porosidad del tema que os contaba antes, de que esto es gneiss. ¿Veis cómo se craquela entero, cómo se va la piedra? Esto es un problema, porque es que ya no es que no adhiera a la pintura, sino que por el roce, por la inclemencia meteorológica, incluso cuando nosotros limpiamos la piedra para volverla a repintar, se nos va, se va todo, se va la pintura, se va la piedra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de piedras y sobre todo son las que aparecen en estos planos cóncavos, que esto normalmente lo suele crear el agua, los rocíos, o sea, son lagunitas que crea y normalmente es eso, el rocío del agua que va creando todas estas concavidades. En esta piedra también vemos lo que os comentaba antes, de que Agustín elige la piedra porque ella por sí misma habla, o sea, y él simplemente acentúa esos planos convexos para llamarnos la atención, para que nosotros la veamos, porque si no, esta piedra pasaría desapercibida. Entonces es una de las cosas que Agustín Ibarrola hace en este tipo de intervenciones. Seguimos un protocolo. En esta restauración ya ha sido mucho más liviano el protocolo que hemos tenido que llevar, mucho más fácil, porque en la restauración que hicimos en 2014, cuando llegamos aquí, la obra estaba totalmente perdida, estaba muy perdida. Tuvimos que recurrir a fotos de archivo, buscar gente que había venido altruistamente, que había hecho fotos. Bueno, tuvimos que hacer un trabajo de documentación muy grande, que bueno, a eso se dedicó Jesús Velayos, con Gerardo también, pero bueno, en mayor parte lo hicieron ellos y nosotros vinimos a restaurar la primera vez. Tenemos todas las gamas tonales ya fijas que sabemos cuáles van en cada piedra, cosa que no nos pasó en 2013, en 2012, 2013, porque teníamos que ir cogiendo catas de color, estaban muy perdidos los colores, dudábamos, volvíamos a coger cartas de color y esta vez ya con los colores y con el proyecto que teníamos anterior se nos ha hecho mucho más fácil. No se puede hablar de una restauración, sino de un repintado de las piedras de este artista vivo que no quiere ninguna modificación en sus obras. 2 meses después ha ido todo sobre ruedas, pero bueno, como ha entrado el frío y las lluvias, es el mayor problema que tenemos, que al estar la piedra mojada no podemos repintar sobre ella. Tenemos que esperar a que seque, que salga el sol y poder hacer otra vez la labor de repintado. Entonces eso es lo que nos está retardando los tiempos de trabajo un poquito. De todas formas, ya de las 119 piedras solo nos quedan 15, así que nada, va a estar ya todo a pleno color. Una de las más costosas es aquella de allí, también por la altura que tienen. Las más altas son las que más guerra dan, porque tienes que andar ya con escaleras, subiéndote arriba, bajando. Pero bueno, en general no es complicado físicamente hablando. El mayor problema es la desintegración de la pintura por el sol, cuando están desintegradas por completo. Las piedras hablan ahora con los colores más vivos, pero la misma esencia que derrochaba hace más de una década, cuando Garoza, en Muñoz Galindo, comenzaba a convertirse en lienzo para Agustín Ibarrola. Hasta aquí nuestro paseo por la finca de Garoza y las piedras pintadas de Ibarrola, un paseo que podemos encontrar en Muñoz Galindo, donde naturaleza y arte se combinan.